El día 5, ¿no? El 5 de noviembre toma protesta ya Grecia Quirós, la esposa viuda de Carlos Manso, como presidenta municipal. Platicamos, de hecho, con Carlos Tafoya, que es amigo de la infancia de Carlos Manso y además el único diputado local que tiene el Movimiento del Sombrero. Allí subimos la entrevista hace un ratito, qué es el Movimiento del Sombrero, cómo se gestó y qué es lo que sigue. De hecho, ese día, y quiero narrar esta parte, para el 5 de noviembre se había hecho como un llamado a manifestaciones pacíficas en Uruapan, pero se cancelan esas manifestaciones y se empiezan a reavivar esas manifestaciones justamente hoy. El pueblo de Uruapan salió a manifestarse de manera pacífica. El llamado que hizo Grecia Quirós desde el principio fue: mi esposo nunca hizo llamados a la violencia, él siempre quiso una manifestación pacífica. Entonces, de hecho, ella pide explícitamente que aquellos que se salgan a manifestar o que han salido a manifestarse, sobre todo desde que ella ya es presidenta municipal, en apoyo a Carlos Manso, en exigencia a justicia por Carlos Manso, pues les ha pedido que vayan sin taparse, no encapuchados ni nada, porque es un asunto también de dar la cara. Son manifestaciones pacíficas exigiendo justicia por Carlos Manso. Y yo leía muchos comentarios y mucha gente me decía, es que le estamos dando mucho foco a Carlos Manso. Es que Carlos Manso es uno de tantos. Por ejemplo, apenas ayer asesinaban a una legisladora local. Esto, si no estoy mal, fue en Oaxaca. Han asesinado a otros expresidentes municipales, sí lo han hecho. El pico de violencia para los presidentes municipales se dispara en la administración de Enrique Peña Nieto. Yo por eso quería ser muy clara con esto. Recordar la historia, ahí está, pero no es pretexto, ni mucho menos excusa para decir que hoy no, que hoy las cosas están resueltas, porque eso es mentira. Es un hecho que la gente en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Zacatecas, en muchos estados, en Sinaloa, ha vivido décadas, ya no solamente hablo de años, décadas de violencia y de inseguridad. Y el problema es que no se resuelve. La gente se ha cansado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Carlos Manso? Que es a donde vamos a un análisis global. Carlos Manso se sale de los partidos políticos. Él estaba en Morena y él se va por la vía independiente justo porque en Morena pues volvieron lo que muchos partidos hacen, lo que nosotros hemos criticado aquí una y mil veces, que empiezan a darle espacios a los mismos de siempre o que pertenecen a otros partidos, o estar en el PRI o estar en el PAN, se salen de ese partido y terminan entrando a Morena para mantenerse en el poder, no porque tengan un proyecto, no porque tengan el apoyo de la gente, sino porque básicamente se construyó un sistema de cacicazgo. Eso pasa en Uruapan. Entonces, Carlos Manso se va y se postula por la vía independiente después de haber sido diputado federal por Morena y les gana a los de Morena 4-1. Entonces, se empieza a consolidar un proyecto independiente municipal. Y aquí hemos platicado mucho sobre, esta es una idea mía, de Meme Yamel. Yo sí creo que tenemos que fortalecer la vía independiente. Hay quienes, y ayer en Maciosar, en el Canal 11, por ejemplo, Elisa Godínez decía que no, que es muy delicado ese discurso, porque la vía independiente lo que va es por no fortalecer un Estado. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso. El Estado es el pueblo, no los partidos políticos. El partido político es la herramienta con la que los ciudadanos llegamos al poder, pero no necesariamente creo yo que deba de ser la única. Con la corrupción, con el pragmatismo, y si los partidos políticos siguen sin entender las exigencias ciudadanas y siguen sin darle la cara y sin responderle a sus simpatizantes o a sus militantes, y se van por una vía del pragmatismo y de vamos a solamente a que con las vías políticas, sin hacerle caso a los ciudadanos, pues entonces va a ser exactamente lo mismo de siempre. ¿Y cuándo vamos a cambiar? Esa es una situación que ahí está. Entonces llega Carlos Manso y el Movimiento del Sombrero demuestra que no solamente puede poner un presidente municipal, sino hasta una diputada federal, porque hay una diputada federal del Movimiento del Sombrero. Entonces, hay una diputada federal, hay un diputado local y está el presidente municipal. Se estaba gestando una vía independiente y eso es el Movimiento del Sombrero. Lamentablemente, y ahí es donde volvemos a ver a los partidos hacer lo que siempre, o sea, no esperamos nada de ellos y aún así logran decepcionarlos y decepcionarnos como siempre. Vemos al PRI, vemos al propio Salinas Pliego. ¿Qué diantres hace este tipejo? Treparse en el Movimiento del Sombrero. Ahora hasta espectaculares salieron a ponerlos del PRI con el sombrero. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Por eso es que recordamos el pasado. Esa es la razón por la que no hay que olvidar el pasado. Porque los partidos políticos que detonaron la violencia, que se han hecho güeyes históricamente con la violencia y la inseguridad,
son los que hoy quieren venir a treparse en el movimiento del sombrero como si tuvieran derecho. Y lo hacen sobre todo los del PRI, PAN y Salinas Pliego. Que ese hombre primero pague sus impuestos antes de ponerse un sombrero. Porque no porque te pongas un sombrero eres el movimiento del sombrero, no me vengas. Y el mensaje también es claro para Morena. Aguas, aguas, porque la gente también se cansa si no les cumples. Ponen en ti la esperanza y si tus políticos y tus gobernantes no están dando el ancho, toma cartas en el asunto y cambia. Hazles caso a la gente, vete al ras del suelo. Yo por eso celebraba mucho cuando Luisa María Alcalde decía, vamos a construir los comités seccionales, vamos por 71,000 comités seccionales. Perfecto, porque no es nada más decir, tengo 10 millones de afiliados. Es decir, ¿qué les vas a poner a hacer? Si realmente los partidos políticos quieren hacer un giro y quieren hacer una diferencia, pues entonces que los partidos políticos nos demuestren que han cambiado con su gente. Eso no lo hemos visto. Entonces, por una parte, eso está en el centro en la discusión. En Uruapan, después de todo esto, ya se dan estas manifestaciones y Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, hoy da su primer discurso ya como presidenta municipal, en el que de cara al pueblo de Uruapan les pide dos cosas. La primera, vía pacífica, y la segunda, les dice que cuando se fue a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo hizo no por bajar, no por agachar la cabeza, sino por exigir respuestas. Ayer con el diputado, con el diputado Carlos Tafoya nos decía que tienen que confiar en las autoridades y están esperando que sean las autoridades quienes les demuestren que no fue un crimen de Estado. Eso lo ponen sobre la mesa. ¿Por qué lo dicen? Porque Carlos Manso, rumbo al 2027, estaba encabezando muchas encuestas. En Michoacán, la gente veía lo que hacían los partidos políticos, veía lo que estaba pasando y no le gustaba. Por eso es que aquí ningún partido se debe de trepar en esto. Y ese es el mensaje al que quiero llegar. Nadie. Recordemos la historia ya está, por eso sí la mencionamos y la seguiremos mencionando, sobre todo porque a las nuevas generaciones que crecieron con la violencia no les importa el partido político, pero podrían estar expuestas a que llegue cualquier diputadillo, como Carlos Mancilla, por ejemplo, a ponerse una playera de Carlos Manso y a exigir justicia con un discurso que medio suena bonito y medio envalentonado, cuando ellos también han sido parte del problema. Y si hay alguien que usa la violencia en vez de hacer las cosas, es justamente él. Entonces, esa es la razón, y quiero ser muy clara, del por qué estamos recordando el pasado. Pero recordar el pasado no exime las responsabilidades de las autoridades que en este momento gobiernan. Y si no están dando el ancho y si no están respondiendo, por supuesto que la gente se va a enojar. ¿Qué es lo que dijo Grecia Quirós? Vamos a escucharlo. Ni un paso atrás, 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 ni un paso atrás. Hoy vengo a decirles también que tuvieran que matarnos a todos y cada uno de los que estamos en esta plaza para que esta lucha pueda parar. Tendrían que venir y matarnos a todos para que esta lucha deje de caminar en las calles, deje de apoyar a la gente más vulnerable. No vamos a dejar que nadie venga a pisotear a los uruapenses. No vamos a dejar que nadie venga a ensangrentar más a los uruapenses. No lo vamos a permitir. Y una vez más quiero decirles que sí, en este momento soy la presidenta de Uruapan, pero que yo les pido que me vean como un instrumento de Carlos Manso, porque eso voy a hacer. Voy a seguir su legado, voy a seguir bajo sus principios, bajo sus valores, bajo la transparencia con la cual era el único político que se dirigía en este país. Vamos a seguir caminando con el movimiento independiente del sombrero y que se escuche fuerte y claro, este movimiento les va a dar ese voto de castigo en el 2027. Vamos a trabajar con todos ustedes juntos, unidos.
unidas de la mano para seguir este movimiento. Yo les pido que honremos la memoria de Carlos Manso. ¿De qué manera? Honrémoslo en el actuar de cada día, de cada uno de nosotros. Honrémoslo con nuestras familias, honrémoslo con nuestros hijos, honrémoslo como sociedad. Empecemos desde casa, como él tanto lo dijo últimamente. Si tenemos que corregir a nuestros hijos, si tenemos que meternos a la cárcel, vamos a hacerlo. Yo necesito de la ayuda de ustedes, necesito que no me dejen sola. Y quiero decirles una cosa, Carlos Manso se fue muy feliz y muy contento. ¿Y saben por qué? Porque se fue en medio de esa gente que tanto lo arropó desde el primer día de su lucha social. Carlos Manso nos está viendo en este momento y él está muy feliz desde donde quiera que está. Ténganlo por seguro que él en todo momento se debió a ustedes y vamos a seguir bajo esa línea, caminando junto a ustedes. Yo solamente les pido en este momento, porque era una de las cosas por las cuales él pues siempre se negó a tener tanta seguridad. Ustedes bien lo saben que él quería caminar así entre ustedes, entre la gente. Yo solamente les pido que si ustedes me autorizan, que yo tenga seguridad, que me cuiden. Porque es de la única manera que vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir considerando al pueblo de Uruapan para todas las decisiones que tenga que ver en beneficio del municipio de Uruapan. Me voy a seguir conduciendo con transparencia. Ustedes van a saber todo lo que sucede en el municipio y quiero que sepan que la reunión que tuve con la presidenta de México no fue para ir a doblar las manos, fue para ir a exigir justicia, justicia para Carlos Manso, fue para ir a exigir que volteen a ver a nuestro municipio, fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran. Fue para exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos cada uno de nosotros, que el comerciante pueda trabajar, que el tortillero pueda trabajar, que el sector aguacatero, que es el que nos sostiene, no sea más extorsionado. A eso fui con la presidenta de México, porque no nos vamos a doblar, porque vamos a seguir el legado de Carlos Manso y sabemos que él hablaba fuerte y claro y vamos a seguir bajo esa firme convicción. Ténganlo por seguro. Muchas gracias, pueblo de Uruapan, muchas gracias, Michoacán, y que viva Carlos Manso, que viva Carlos Manso, 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 viva Carlos Manso. Muchas gracias, pueblo de Uruapan. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias y que Dios bendiga el caminar de Uruapan, Michoacán. Gracias. Eso fue lo que dijo Grecia Quirós, ya presidenta municipal de Uruapan. Y justo antes de que ella empezara su discurso es que se dieron todas estas manifestaciones. Y aquí están las imágenes porque sí, la gente salió y la gente se manifestó.
Ahí estaba la abuelita Chel, con la que platicamos, de hecho, que tenemos pendiente regresar con la abuelita Chel. ¿Qué es lo que pasó? Solamente quiero dar el mensaje y es muy, muy claro. De acuerdo con estimaciones de medios locales y organizaciones civiles, fueron entre 70 y 100,000 personas las que participaron en la marcha denominada por la paz y la justicia, lo cual es una cifra que rompe récord, es una cifra inédita. Estamos hablando de una ciudad de poco más de 350,000 habitantes. Imagínate que en una ciudad de 350,000 habitantes se manifiesten 100,000. Estamos hablando de gente que salió, estamos hablando de familias enteras, familias completas, estudiantes, trabajadores, comerciantes, transportistas, profesionales de la salud. Todos dijeron vamos a salir. La movilización fue convocada, les digo, fue convocada desde el 5, se cancela y luego ya es el día de hoy para el primer discurso de Grecia Quirós cuando se organiza. La manifestación terminó con el discurso de Grecia Quirós. Y doy este contexto, por eso para mí era muy importante, porque Uruapan ha sido una de las zonas más golpeadas por la violencia en el occidente de México. Lo hemos platicado con Carlos Gil, con Marta Olivia en la semana, lo platicamos también con Carlos Tafoya. Son básicamente 3 productos esenciales: aguacate, limón y las berries, o sea, los frutos rojos, más la ubicación geográfica estratégica, más el puerto de Lázaro Cárdenas. Estamos hablando de una zona ambicionada para el crimen organizado. Esto básicamente, su ubicación estratégica a medio camino entre la costa y el altiplano la convierte desde hace 2 décadas en un punto clave para el trasiego de drogas, el cobro de piso, control territorial por parte de los grupos criminales. Y en los últimos años los habitantes enfrentan también el delito de extorsión, desapariciones, ataques a comerciantes, transportistas, empresarios locales. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Michoacán se mantiene entre los 5 estados con mayor número de homicidios dolosos en país y Uruapan concentra buena parte de los casos más violentos. Durante más de 3 horas marcharon más entre 70 y 100,000 personas en Uruapan hacia la Plaza Morelos, donde estuvimos hace un par de días. Desde la Plaza Morelos al centro histórico no hubo disturbios, no hubo violencia, no hubo enfrentamientos, no hubo detenidos, solamente hubo exigencias, gritos de exigencia de violencia, voces y también silencio de gente que está cansada. Hoy me lo decía, hoy me lo decía y le mando un saludo, un michoacano que se vino desde hace muchos años a la Ciudad de México. Y me decía, yo me salí de mi Michoacán. Es precioso Michoacán, es hermoso, la gente por supuesto que vive y estuvimos ahí. Hay vida en la noche, sobre todo en Morelia. No hay vida en la noche, la gente sale, los ves caminar, los ves hacer eventos deportivos, o sea, ves los bares abiertos, eso lo ves en Morelia. Pero la gente en Uruapan, ¿qué nos decía? Yo hace 20 años podía salir y estar a medianoche e irme al cerro y bajar y no pasaba nada. Hoy ya no. Hoy la gente a eso de las 7, 8 de la noche se va a sus casas y ahí se quedan. Y eso es a lo que yo voy. La gente está cansada porque llevan años y años. Había colaboración, había coordinación, había comunicación, sí, pero no es suficiente. Y hoy, bueno, la presidenta ha hablado sobre el Plan Michoacán, un plan que van a presentar este domingo, ¿no? Ya hablando con el gobernador del estado de Michoacán, con todo el gabinete, un plan integral para el estado de Michoacán, porque se necesitan soluciones integrales, pero hay también quienes dicen, porque hasta ahorita, sí, justamente lo de Michoacán lleva años ocurriendo. Pero hay un tema que sí tengo que mencionar y el cual se escapa mucho y es otro que está utilizando la oposición para golpetear, y quiero ser muy clara, el del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Le preguntan hoy en la mañanera a la presidenta respecto al asesino de Carlos Manso. Estamos hablando de un joven de 17 años. Estamos hablando de un joven de 17 años, ya fue identificado por las autoridades y quiero ser también clara con esto. Es un joven al cual habían detenido ya por delitos previos. El arma que utilizó se utilizó en al menos otros 2 delitos, pero empecé a ver y escuchar muchos comentarios justo respecto al, es que antes de entrar al de Jóvenes Construyendo el Futuro, antes de entrar a ese programa, empecé a escuchar mucho respecto a, es que era un joven y pues el Estado lo dejó libre, lo habían detenido y lo dejaron libre días antes de que ocurriera lo de Carlos Manso. Permítanme hacer una gran aclaración. El Estado, estamos hablando del gobierno estatal, municipal o incluso el gobierno federal, la única posibilidad que tienen para dejar libre a alguien es mediante un indulto. Y no es algo que vaya el Estado y le abra la puerta y lo saque.
¿Quién sí deja en libertad? El Poder Judicial. ¿Por qué lo dejan en libertad? Por la edad. Por eso justamente es que el crimen organizado recluta jóvenes. Esa es la razón por la cual los recluta. Porque sabe que si los agarran y los meten a la cárcel, los van a dejar salir. Y por eso es que hemos estado hablando muchísimo del sistema de reinserción social, del sistema penitenciario mexicano, porque entran por un delito menor, adentro se profesionalizan en el crimen y salen aún más criminales, pero fueron cooptados por el crimen organizado. Eso es lo que justamente le da sentido a la atención de las causas. Eso es justo lo que da sentido al necesitamos atender las causas y darle a los jóvenes opciones para que estudien, para que trabajen, para que hagan algo de sus vidas, que tengan una opción, que tengan una alternativa. Pero al mismo tiempo se van en la narrativa que te quieren vender, se van y dicen, es que el presidente dijo abrazos, no balazos. El presidente jamás dijo voy a abrazar a los delincuentes. Nunca dijo abrazar a los delincuentes. Así es como la derecha y la oposición empezó a vender el discurso, pero jamás dijeron abracen a los delincuentes. Dijo abrazos a los jóvenes, y ahí es en donde tenemos que dar esa alternativa, abrazos a los jóvenes. Vean nada más esto. Javier Alatorre, ¿no? De los voceros de Salinas Pliego. Manuel Ubaldo Vidales, quien disparó contra Carlos Manso, tenía 17 años y fue reclutado por el crimen organizado en Paracho. Dice la fiscalía que no actuó solo. El asesino tenía 10 años cuando arrancó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro de AMLO. ¿El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido para los de 10 años? No, para empezar no. Para empezar no. No, tiene que estar al menos en la prepa o en la universidad. Prepa o universidad. 18 años. 17, 18 años. Justamente 18 años. Ahí está el sistema de las becas, que era independiente. Para tener el tema de las becas necesitabas estar en la escuela. Es decir, es muy probable que para cuando a Manuel Ubaldo lo reclutó el crimen, él ya ni siquiera le importaban las oportunidades que el Estado le pudiera ofrecer. Eso es muy probable. Es muy probable que eso es lo que hubiera pasado. Pero aquí no estamos para suponer. El propio Carlos Manso le decía a las familias, a las madres, a las abuelas, a los padres, lo mismo que Andrés Manuel López Obrador les decía a las abuelas. Por eso es que yo hago esta comparación, porque con Andrés Manuel, y ojo, no lo estoy justificando ni mucho menos, no solamente se necesita una estrategia de atención a las causas, necesitas inteligencia, necesitas desarticular las células criminales, porque atención a las causas solamente te va a servir para evitar que recluten más elementos, pero no te va a servir para los que ya están reclutados. Ese es el punto. Y eso es lo que no están viendo. Abrazos no balazos. Funciona para quitarle elementos al crimen organizado. Pero necesitas inteligencia y necesitas desarticular a las bandas criminales para empezar a ver resultados. El propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo decía en su comparecencia en la Cámara de Diputados. Si no hay detenciones, no hay resultados. Tenemos más de 34,000 detenidos en solamente el año que lleva la presidenta. Hay un fortalecimiento en estrategias de seguridad que apenas se están implementando, reformas que apenas se están votando en materia de inteligencia, de darle más estructura a una estrategia de seguridad que hoy está encabezada por alguien que sabe operar el tema de seguridad porque fue operativo, porque sabe cómo es ir a un operativo y sabe cómo se llevan a cabo, porque él lo operó, porque le tocó estar allá abajo. Entonces, en un año tenemos toneladas decomisadas, tenemos miles de detenidos, se han mandado a Estados Unidos más de 50 criminales de alto impacto. Se han detenido incluso aquí personas que son buscadas por Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente. Pero no me vengan y me digan que la atención a las causas no es importante cuando justamente ese es un tema. Y además el tema de la familia. Y a mí sí me preocupa muchísimo que tanto el tema de la familia como el tema de es que miren a los jóvenes, no funcionó el abrazos, no balazos, lo estén distorsionando y sea un discurso que hoy quiera agarrar la derecha. ¿Con qué derecho se sienten ustedes para hablar de las familias que ustedes mismos se han desarticulado? Porque además son cínicos y son hipócritas y permítanme que se los diga. Porque ustedes hablan de familia. ¿Cuál familia? ¿La que reconocen o la casa chica? Pregunto. Porque hablan mucho de familias, pero tienen 3 o 4 casas chicas y no están con sus hijos, porque le han engendrado solamente, le han aventado a las mujeres el tema de, es que ustedes son las que van a educar a los hijos. ¿Y por qué los padres no están presentes?
porque no nada más es ser proveedor, es estar ahí, es educar, es amar a tus hijos. En la pandemia nos dimos cuenta cómo había familias enteras que no toleraban estar juntas y que cuando por la pandemia se les obligó a estar en un confinamiento, no les quedó de otra más que o solucionar sus diferencias, acoplarse como familia o divorciarse. ¿En qué momento la derecha nos va a venir a hablar de, es que las familias, ¿familias qué? Sean responsables con la familia que tienden, atiéndanla. Creen que tener hijos es nada más porque ahí es lo que sigue. Y lo hemos dicho muchas veces, yo en mi propia generación, conocidas que se casaron muy chavillas a los 20, 25 años, porque el sueño era casarse a los 25 años, ya están divorciadas, porque vivieron violencia, porque la sociedad te impulsó a que te casaras. Si te quieres casar, hazlo porque quieres. Si quieres formar una familia, hazlo porque quieres, no porque te obliguen. Pero ¿sabes quién te obliga a tener hijos? La derecha. Y no te obligan a tener hijos si te meten esas ideas de ahí tengan hijos y tengan hijos. ¿Sabes por qué te lo dicen? Porque necesitan mano productiva, no porque les preocupen las familias. Aquí es donde entra mi gran frase, la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. La familia es el núcleo de la sociedad. Eso es una realidad y es un hecho. La familia es el núcleo de la sociedad. De la familia salen ciudadanos, de los ciudadanos salen políticos, salen los gobernantes. La familia es el núcleo. Hay que sanarla, hay que trabajarla. Pero mientras la derecha te habla de la familia, tiene 3 o 4 o 5 casas chicas, ni siquiera le provee a los otros hijos, mucho siquiera ni algunos ni los reconoce, pero te hablan de la familia. ¿Por qué? Porque esos hijos son los que van a ser la mano productiva, la clase obrera. Perdón, pero que no me vengan con hablar de familias, y es que los jóvenes, que no me vengan con eso. Se lo preguntan, disculpe que ya me ofusqué, se lo preguntan a la presidenta en la mañanera y esto contestó. Asesino del alcalde de Uruapan tenía 17 años, lo cual pues ha causado pues mucha indignación y aparte pues preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando justamente si la atención a las causas no ha sido suficiente? Sabemos que ya se está trabajando en un plan justamente no solamente para Michoacán, ¿no? Sino también como para las juventudes, pero ¿qué es lo que está pasando, presidenta? ¿Cómo la sociedad debería de tomar esta situación? Por eso la estrategia de seguridad no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, no solamente es eso, tiene que tener un contenido necesariamente de atención a las causas. Ningún mexicano, mexicana, o bueno, nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales. Fueron demasiados años, 36 de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó durante 6 años una política de avance en educación y en atención a los jóvenes. Y nuestro objetivo es justamente a través de la cultura, del deporte y de la educación y de una visión distinta de las y los jóvenes, la posibilidad de darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como una opción de vida. Entonces, una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, presencia de las fuerzas federales si es necesario, la inteligencia, la investigación, la coordinación, las detenciones, la judicialización, pero tiene que tener atención a las causas, abrazar a los jóvenes, a las y a los jóvenes. La derecha criticó mucho esto de abrazos, no balazos, porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso, nadie planteó nunca eso. El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes. Les llamaron ninis, les llamaron rechazados. No, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial. Esa es nuestra visión y hay que seguir trabajando en ello todos los días. Por eso es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia,
porque no solamente es la presencia, repito, de las fuerzas federales o las detenciones o la fortaleza de las fiscalías, que los jueces hagan su trabajo para que haya detenciones de personas que presuntamente pertenecen a los grupos delincuenciales y que tengan sus juicios, sino la atención a las causas. Tiene que haber más escuelas, tiene que haber más atención, tiene que haber más cultura, tiene que haber más deporte, de tal manera que los jóvenes se sientan atendidos y no vean en un grupo delincuencial una opción, que en realidad parece una opción que les da recursos y al final es una opción de muerte para todas y todos ellos. ¿Cuál sería entonces, Presidenta, el mensaje para las familias y las juventudes de este estado donde pues… Que no están solas. El domingo presentamos el plan Michoacán por la Paz y la Justicia, este domingo. Ha estado trabajando la secretaria Rosa Isela y todos los secretarios del gabinete, acercándose desde los presidentes municipales. Ayer tuvo reunión con las iglesias, con distintos sectores de Michoacán, y ha habido reunión con los maestros y maestras, en fin, distintas reuniones que se han desarrollado, y el domingo lo presentamos, que después se puede seguir ampliando, y ya lo vamos a presentar ahí porque no nos vamos a ir de Michoacán. Va a haber presencia, ha habido presencia en Michoacán, ahí están todos los programas de bienestar. Imagínense si no hubiera los programas de bienestar. Entonces, claro que ha habido programas de bienestar, ha habido la presencia de la Guardia Nacional, pero tenemos que fortalecerla más. Así lo dije el primer día, hay que fortalecer la estrategia en Michoacán. Aquí. Ahí está lo que dijo la presidenta, hay que fortalecer la estrategia en Michoacán. Yo insisto, es un año, lleva un año la presidenta. Lo que ha pasado en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Zacatecas, lleva ocurriendo años. Mínimo 15. Mínimo 15 años. Mínimo 15 años. Aquí hay un llamado de atención para los gobernadores. Por ejemplo, en el caso de Michoacán, ya lleva… ¿Cuántos años lleva Bedoya? Pues ya el 27 se renueva. Exacto, lleva más de la mitad del gobierno Bedoya. ¿Cuánto lleva la gobernadora de Guerrero? Exactamente lo mismo. Pues ahí sale el tema, ¿no? Hay cosas que deberían de ser prioritarias. Y por supuesto, el gobierno federal es quien lleva la estrategia de seguridad de estos delitos relacionados con el crimen organizado del Foro Federal. Pero el gobierno estatal es el que está en la zona. Es el que se encarga justamente de la coordinación y colaboración entre los municipios del estado y el gobierno federal para atender lo que está pasando en el territorio.